Episodio número 3317. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 29 de diciembre. Pablo encadenado. Avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 1. En primer lugar, estuvimos viendo en la parte del sábado 27 de diciembre la introducción al trimestre y obviamente la parte que correspondía para el sábado. Luego, ayer domingo, estuvimos viendo Pablo, el prisionero de Jesucristo. Y para hoy, lunes 29, Pablo encadenado. Recuerden que este es un nuevo trimestre que estamos precisamente promoviendo que ustedes puedan adquirir o que puedan descargar la aplicación. Yo generalmente siempre utilizo la versión electrónica. Me es más fácil, más conveniente, porque a veces se me pierden esas cosas en papel. Hay personas que dicen, no, pero en papel es que a mí me gusta. No hay ningún problema. La puede adquirir en papel o versión electrónica como es la que estoy utilizando. Y siempre recomiendo la versión que tiene unas rayitas, son 3 rayas y como un mundo alrededor. Es un logo azul con el fondo negro y las letras o las formas negras, y la pueden buscar simplemente poniendo escuela sabática o en inglés Sabbath School. Es la aplicación oficial de la Conferencia General y tiene no solamente el trimestre actual, sino también otros trimestres. Para este trimestre repetimos uniendo el cielo y la tierra. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la gran bendición de la vida, de la salud y de todas las bendiciones que recibimos de ti. Ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra en esta hora y que también esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea. Que seamos un testimonio vivo luego de estudiar tu palabra y que de esa manera tú limpies nuestras vidas y corazones para hacer tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo encadenado. Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Segunda de Corintios 6:5, capítulo 7, versículo 5 y capítulo 11, versículo 23 nos hablan al respecto. Y solamente para tener una idea, veamos Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Eso es lo que dice Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo 5. El primer caso registrado ocurrió en Filipos. Más tarde,
fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. En otro texto, Pablo dice que estaba en prisión, aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Era acompañado por un soldado romano de élite, Ignacio de Antioquía, un cristiano de principios del siglo II que estuvo en una condición semejante. Describió a los soldados romanos como bestias salvajes, que cuanto más amablemente se los trata, peor se comportan. Eso lo dice Epístola a los Romanos, capítulo 5 y el versículo 1. Y es sumamente terrible la condición en la que un preso en ese tiempo era tratado por los soldados romanos. Lo confirma Ignacio de Antioquía y lo vemos en la misma Biblia, como Pablo, incluso sin haber hecho absolutamente nada para ser trasladado a un lugar especial de máxima seguridad, es tratado como un vil preso, un vil reo, incluso finalmente es llevado a la muerte. O sea, qué terrible la situación que se enfrentaba en ese tiempo. A continuación se nos invita a leer 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 12. Repito, segunda carta a los Corintios capítulo 4, los versículos 7 al 12, para responder a la pregunta: ¿qué revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo soportar las pruebas a las que se enfrentó? ¿Cuál era el centro de su vida? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, los versículos del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en los vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Ahí está lo que dice 2 Corintios capítulo 4, los versículos del 7 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo soportar las pruebas a las que se enfrentó? ¿Cuál era el centro de su vida? Aquí escribí. El versículo 11 aporta la clave exacta, y leo una vez más: porque en nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, los que vivimos en Cristo debemos estar dispuestos aún a la muerte por la causa del Evangelio, porque la verdadera vida es la que se vive en Cristo y se ha de manifestar cuando Cristo venga. Necesitamos, cual Pablo, aceptar el destino que nos depare, el servir de corazón a Cristo, sea para muerte o para vida, ya que en Jesús nuestra salvación está asegurada. Esa es nuestra respuesta. Por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas, y eso le daba valor para soportar la tensión, a pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques.
Pablo sabía que no estaba desamparado. Esa parte de cuando dice, especialmente en 2 de Corintios capítulo 4, perseguidos, mas no desamparados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Eso tiene mucho sentido y tiene mucho valor, porque lo está diciendo una persona que vivió todo eso, pero lo hizo con amor, sabiendo que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Y si Cristo padeció todo eso, ¿por qué nosotros no lo podemos padecer? Como dice también el mismo texto, que si eso lo hicieron con el árbol verde, ¿qué será con el seco? A continuación se nos invita a leer nuevamente 2 de Corintios capítulo 6, los versículos del 3 al 7, para responder a la pregunta, ¿de qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar estas dificultades? Vamos a ir una vez más a la santa palabra de Dios y lo hacemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, los versículos del 3 al 7. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ahí está lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, los versículos del 3 al 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿de qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar estas dificultades? Aquí escribí, entendiendo el testimonio como ministros de Dios. El primer recurso que menciona el texto es la paciencia a través de diversas pruebas. El segundo recurso es el poder del Espíritu Santo. Y el tercero, la santa palabra de Dios. Esa es nuestra respuesta. Y podría mencionarse otros detalles, pero quise sintetizar porque obviamente son recursos que en medio de esas dificultades él hallaba el consuelo, él hallaba la esperanza. A menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos. Eso es lo normal, eso es lo humano. Siéntase humano, sintámonos, ¿verdad?, como somos débiles pecadores, cuando en medio de esas dificultades nos desanimamos. Pero en esos momentos, en esos precisos instantes, necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Uno de los más importantes es la Biblia misma, la palabra de verdad, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 establece, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. Porque en ella, estamos hablando de la Biblia, la palabra de verdad, podemos aprender de los errores de otros y cómo estas personas obtuvieron la victoria. Además, el Espíritu Santo. Y para hablar de lo que hace el Espíritu Santo, aquí hay una cita del libro El deseado de todas las gentes,
repito, el libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 73, no se turbe vuestro corazón. Noten lo que dice esta poderosa cita de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 73, no se turbe vuestro corazón. Y esta cita me dejó de verdad sumamente pensativo, sumamente, ¿verdad?, reflexionando de si realmente estoy yo o no pidiendo ese poder. Porque noten que todas las tendencias hacia el mal, dice el texto, el Espíritu Santo hace que la naturaleza divina se forme en nosotros y podamos vencer esas tendencias y grabar el propio carácter de Dios en su iglesia. Por lo tanto, el llamado es precisamente a entregarnos de todo corazón. Se hace entonces la pregunta final: ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? ¿Qué significa esto? Y está citando precisamente el texto que leímos de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 4. Vayamos una vez más al texto y luego daremos la respuesta. Noten lo que dice segunda de Corintios 6, 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahí está lo que dice 2 de Corintios 6, 4. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? ¿Qué significa esto? Aquí escribí: ser ministros de Dios implica que no solo lo somos como cristianos el sábado o el domingo o cualquier día de la semana que vayamos a la iglesia. Somos ministros de Dios desde el instante que nos entregamos a Él. Por lo que debe haber un testimonio donde quiera que vayamos y bajo las circunstancias que nos encontremos. Quizás no estemos en la cárcel, pero nos encontramos probablemente en pruebas, en procesos que enfrentamos adversos. En todo tiempo debemos recordar que somos ministros de Dios y el testimonio que demos dirá si realmente estamos dependiendo de Dios o finalmente de nosotros mismos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Pablo encadenado fue el mismo que el encarcelado, fue el mismo que el que estuvo predicando el evangelio en donde quiera que el Señor lo llevó. Y Pablo reconoció que era un ministro de Dios en medio de esas dificultades. ¿Lo somos también nosotros? ¿O solamente somos ministros de Dios cuando vamos a la parte suave del cristianismo, que es ir a la iglesia, adorar con los hermanos? ¿O hasta eso es una carga para nosotros? Solamente son, ¿verdad?, preguntas para meditar. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios,
para ser ministros tuyos en las dificultades, en las vicisitudes, en las pruebas, en cualquier situación que nos enfrentemos. Y si las cosas van bien, que también recordemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, de manera que nunca nos gloriemos, que nunca nos creamos más santos que nadie, porque el único santo eres tú. Ayúdanos, oh Dios, para practicar ardientemente todo lo aprendido y que donde quiera que vayamos, tú puedas grabar tu carácter en nosotros, y eso es lo que la gente vea, que te vea a ti reflejado en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 30 de diciembre. Pablo en Filipos. Avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-484-838-8989. Repetimos, +1-484-838-8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al número +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.